Hola, muy buenos días. Es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de martes con 17 grados de temperatura y lluvia acá en Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo proporcionado por la Dirección Nacional de Meteorología. INUMED, bueno, ahí vemos la lluvia. Ya llegó al centro de Montevideo, prácticamente cubre todo el territorio nacional. La máxima va a ser apenas un gradito más que los 17 actuales. 18 la máxima, hay muchísima humedad, más del 90%, 92% había hace un ratito, o sea que se siente un poco pesado y un poco calurosa para la temperatura que hay. ¿Qué pasará mañana para el área metropolitana? Bueno, se alejan las lluvias, aunque no se descartan del todo. El cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto. El sol igual saldrá y las temperaturas, bueno, van a descender. 8 y 13 grados las temperaturas extremas para el área metropolitana. ¿Qué pasará el jueves 29? Ya estamos prácticamente cerrando mayo, increíble. 6 y 13 grados. Sigue el frío en el área metropolitana y en todo el territorio nacional. Y decirles además que hay una advertencia que cubre hasta las 9 prácticamente todo el territorio nacional, una advertencia de color amarillo a tener en cuenta que se va a actualizar, como decíamos, a las 9 de la mañana. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 y dentro de ellos destacamos el cierre anunciado de la Biblioteca Nacional a partir de esta jornada. El anuncio lo dio la nueva directora. La medida fue anunciada en el marco del Día Nacional del Libro y responde a una crisis multidimensional con problemas edilicios y también de recursos humanos. Así que cierra las puertas en la Biblioteca Nacional a partir de esta jornada. Los diputados del Frente Amplio, Gabriel Otero y Pablo Intamusu, enviaron a la Institución Nacional de Derechos Humanos la denuncia realizada por el encuentro de periodistas sobre presiones para que no se publique una nota sobre uno de los titulares del grupo Magnolio, Francisco de Posadas, sobre un atentado que habría sufrido el miércoles 21. En otro orden, el senador blanco Luis Alberto Heber oficializó su postulación para presidir el directorio nacionalista. Heber dijo que dejaría el Senado, renunciaría a su banca al Senado y también está dispuesto a no participar de cargos electivos en las próximas elecciones nacionales si es electo presidente del directorio nacionalista. También en otro orden y volviendo también a temas departamentales, el intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, ayer tuvo una reunión con representantes de las bases y distintos sectores del Frente Amplio en Montevideo. Adelantó que los sectores que le están proponiendo los nombres para conformar su equipo de gobierno, que hará un anuncio único con quienes estarán al frente en distintas direcciones de la Intendencia de Montevideo y bueno, allí definirá quiénes serán los integrantes de la próxima administración. Sobre las 8:30 de la mañana estaremos recibiendo a Roberto Marcarián, que presentó en los últimos días un libro sobre las matemáticas, la dimensión humana de las matemáticas. Bueno, sobre este tema, sobre por qué nos cuesta tanto aprender matemáticas, por lo menos a la gran mayoría de los mortales aquí en nuestro país, pero también otros temas que tienen que ver a la Universidad de la República. Recordemos además que Marcarián fue rector de la UDELAR. Esto será 8:30 de la mañana y ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para contactos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. Mayor cuidado en esta jornada que está lloviendo, el pavimento mojado. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes programados. Por ejemplo, Belsen, entre Colombes y Ámsterdam. El corte será hasta las 7 de la tarde. Juan Rodríguez, entre Rodó y Chaná, el corte será hasta las 4 de la tarde. Riachuelo, entre Tabaré y Parvadomus, el corte será hasta las 4 de la tarde. Y Selmar Michelini, entre Maldonado y Durazno, hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular por trabajos de saneamiento. Cualquier cambio en la circulación, como dijimos, lo tenemos en pantalla.
cerrado el cielo en Montevideo. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que justamente en el Día Nacional del Libro, la directora de la Biblioteca Nacional anunció que a partir de esta jornada cerrará sus puertas al público a partir de este martes, porque la institución atraviesa una situación crítica y no reabrirá hasta que haya seguridad para recibir al público y se tenga un plan claro para encauzar el funcionamiento de la biblioteca. El Día Nacional del Libro recuerda la fundación de la primera biblioteca pública un 26 de mayo de 1816. La nueva directora de la institución, Rocío Schiappapietra, anunció su cierre hasta que estén dadas las condiciones para garantizar la seguridad del público. En conferencia de prensa aseguró que tomaron la decisión política de informar en este día sobre la grave crisis que atraviesa la biblioteca. Denunció una falta extrema de recursos humanos con funcionarios y funcionarias que realizan el trabajo de 3 o 4 y que eso, a su vez, se traduce en caos organizacional y un alto nivel de conflictos internos. Otra crisis que señaló es la edilicia, con graves problemas en la infraestructura y falta de espacio. Este predio se adquirió hace 99 años y de alguna manera tiene problemas sanitarios graves, porque se tomó la decisión de dejar de contratar empresas que realicen tratamientos contra las ratas y los hongos, y eso lo que generó es que tenemos depósitos de diarios donde hay ejemplares de prensa únicos para el país que tienen hongos y que se están deteriorando. A mí la verdad es que no veo las caras de las personas y no me gusta nada ser la portavoz de esta noticia, pero es una situación muy grave, ¿sí? Y que es una situación a la que nosotros llegamos porque la preocupación es nuestra y es también de los funcionarios. La directora también señaló que no hay protocolos de seguridad ni planes de contingencia en caso de incendio. Y hay salidas de emergencia que están obstruidas por papel, ¿sí? Ustedes recuerden que esta biblioteca no solo tiene este piso, sino que tiene algunos pisos arriba y tiene 2 pisos abajo. Y tenemos personas que están trabajando en el área de los depósitos que para poder, en caso de incendio o alguna eventualidad, pretenden salir. La salida está siendo utilizada como depósito, ¿sí? En este caso derecho de autor, y tiene papeles a los costados. Schiappapietra informó además de una investigación interna por el robo de manuscritos valiosos e hizo hincapié en la profunda crisis de conservación que sufre la principal biblioteca. Como ustedes sabrán, la conservación es un objetivo clave de la Biblioteca Nacional. Nosotros tenemos la responsabilidad política, legal, ¿sí? Porque esto está regulado por ley, de cuidar la literatura, los libros y los diarios y la prensa de este país, ¿sí? Y lamentablemente, por las condiciones que yo le estoy explicitando, eso hoy en día lo estamos haciendo, pero de manera con muchos obstáculos y se vuelve muy dificultoso. Esta denuncia, el director anterior de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, escribió una descarga en su cuenta de Facebook. La crisis que menciona la directora, dice Trujillo, apunta de forma directa a la gestión que entre 2020 y 2025 tuve el honor de encabezar durante la administración del presidente Luis Lacalle Pou. ¿O acaso, se pregunta Trujillo, hace referencia a gestiones anteriores? Sería bueno que lo aclarara, dice en una misiva bien extensa que ustedes ven en pantalla y está publicada en Facebook. Vamos a otros temas. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, llamó a revisar el criterio de compra de tierras del Instituto Nacional de Colonización y anunció que los consejos de salarios se podrían desindexar en los sueldos más altos. Entrevistado por la diaria Radio, opinó que el Frente Amplio debió votar el proyecto de la Caja de Profesionales Universitarios del gobierno pasado y cuestionó la calidad de información obtenida en la transición de gobierno. Muchas de estas cosas las fuimos conociendo una vez que asumimos, porque como nosotros en su momento lo informamos, la transición no fue todo lo transparente que hubiera podido ser. A mí me hubiera gustado conocer estas macromagnitudes más en diciembre, cuando la transición empezó. De esa forma, Odone aludió a las deudas por $900 millones originadas en el quinquenio pasado, de las cuales la del Ferrocarril Central y la de ACE son las mayores. Además, el ministro de Economía y Finanzas expresó que se debería repensar el funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización. Del Ministerio de Economía y Finanzas creemos que hay oportunidades para revisar hacia adelante las políticas de compra de tierra en Uruguay, porque la propia controversia que está sobre la mesa sugiere que hay cosas para mejorar. Por ejemplo,
Bueno, entre otras cosas, qué tierras, cuándo, en qué momentos, con qué objeto. Con respecto a la próxima ronda de negociación colectiva que se iniciará en el segundo semestre, Odone dijo que hay un acercamiento con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para que las pautas contemplen desindexar los salarios más altos, pero mantener indexados los más bajos, de manera de que la inflación evolucione a la baja. A los salarios de altos niveles, los mecanismos de actualización de precios van a presentar diferencias con los salarios de bajos niveles. ¿Dónde está la vara que separa los salarios de altos niveles, usando sus palabras, de los de abajo? Esa es una buena discusión. Cuando presentemos las pautas nominales en los próximos días, va a quedar claro cuál es el nivel en el que nosotros hemos puesto esa diferencia. Allí está nuestro compañero Martín Rodríguez también estrenando programa en este programa de la radio de La Diaria. Vamos a otros temas. El ministro del Interior, Carlos Negro, admitió que hay muchos aspectos del Ministerio de Justicia de Reino Unido que podrían servir para el caso de crear un ministerio similar como está propuesto en las bases programáticas del Frente Amplio. Negro restó trascendencia además a las críticas que le realizaron a ese viaje, sobre todo por parte del exministro del Interior, Nicolás Martinelli. Las palabras del exministro corren por cuenta de él. Él, cuando fue ministro, habrá entendido necesario hacer uno de los tantos viajes que hizo. Nosotros creemos que este viaje era particularmente importante porque trataba fundamentalmente de dos aspectos que para nosotros son prioritarios, para el gobierno son prioritarios, como es la creación del Ministerio de Justicia y la preocupación por el auge de la cibercriminalidad. Entonces queríamos ver un modelo como el modelo del Reino Unido, que en ambas cuestiones hace punta verdaderamente, y todos sabemos lo que significa en materia de desarrollo jurídico el Reino Unido, ¿no? Es un espejo donde vale la pena mirarse. El ministro enfatizó que todas las acciones que puedan implementarse para mejorar la seguridad pública en general pasan por la incorporación de tecnología y adelantó que se está trabajando para concretar este objetivo en el próximo presupuesto quinquenal. Bueno, hay diversos sistemas tecnológicos para acceder al control y a la vigilancia. Tenemos sistemas de cámaras, pero no son los únicos. Tenemos también LPR, que significa la lectura de las matrículas de los vehículos. También estamos trabajando en un sistema de control de celular, matrícula, con un tag que pueda ser leído por la cámara, y la cámara biométrica, es decir, el rostro de la persona que va en el vehículo. Todos estos sistemas, también unidos a un sistema de arcos perimetral que controle la población que ingresa y que sale de Montevideo, entre otras. Estamos hablando de tótems para vigilancia de lugares públicos, estamos hablando de tótems más pequeños también para recibir denuncias sin necesidad de funcionarios policiales, para que sea autogestionable. Estamos trabajando en todo ese tipo de incorporación de tecnología. Este miércoles el plenario de la Cámara de Diputados votará el proyecto de ley para el rescate de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. La diputada del Frente Amplio, Sol Maneiro, dijo que desde el oficialismo apostan a conseguir consensos en el proceso legislativo para evitar que la Caja de Profesionales quiebre. Recuerda que tienen dinero para afrontar sus obligaciones hasta el mes de junio. La legisladora respondió a alusiones de la oposición respecto al no acompañamiento del proyecto que se presentó en 2023, aseverando que la situación financiera no es la misma que en ese entonces. Aprobamos en comisión el proyecto en general, se aprobó por unanimidad, así que estamos en condiciones de decir que el miércoles vamos a estar discutiendo el articulado de la ley de caja de profesionales, que en realidad lo que da es una solución a mediano y largo plazo, corto, mediano y largo plazo, sobre la problemática financiera que tiene la Caja de Profesionales ahora mismo. Apostamos a que se va a llegar a un consenso, se va a llegar a una solución en el Senado, y después, cuando vuelva a la tercera Cámara de nuevos diputados, vamos a llegar a tener un proyecto que evite que la Caja de Profesionales quiebre. Tenemos una situación financiera de la Caja que no es la misma que estaba en el 2023, eso para empezar. El punto de partida es otro. Tenemos un mes para
para resolver este problema y que a partir de julio los jubilados puedan cobrar sus haberes en la caja de profesionales. Por eso la propuesta, y en realidad no entendemos mucho por qué una propuesta que también fue del oficialismo en su momento, en el 2023, ahora no la quieren acompañar. Las diferencias mayores están en el sistema de financiamiento de la caja. Nosotros, como Frente Amplio, consideramos de que todos tenemos que poner un poco para solucionar el problema financiero que tiene la caja. Tienen que poner un poco los activos, que es el aumento en los aportes, tienen que poner un poco los pasivos profesionales, ¿no? Siempre hablando de los pasivos profesionales, y también rentas generales, y la sociedad también va a poner un poco con esto del ajuste por el índice medio de salario de los timbres. Consideramos que no es justo cargar al Estado y a la ciudadanía con todo el peso de la financiación de la caja de profesionales, y nos parece que esto es una solución equilibrada. Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, dijo que fue responsable el trabajo que hizo la oposición ante esta iniciativa del Poder Ejecutivo. También dijo que si se hubiera aprobado el proyecto en 2023, esta situación de crisis o de prácticamente quiebra se hubiera evitado. La oposición, de manera responsable, presentó una alternativa. La alternativa de financiamiento estaba dada en la posibilidad de un endeudamiento por parte de la propia caja, en el ajuste de los timbres y las transferencias que tenía que realizar el Estado. Entendíamos de que una vez que el gobierno había venido a la comisión y nos había dicho de que estaban dispuestos a generar un instrumento para poder generar un endeudamiento de la caja, incluso hasta 300 millones de dólares en unos cuantos años, a partir de ese anuncio entendíamos de que no era necesario poder plantear la creación de una prestación coactiva para los jubilados. El Frente Amplio entendió de que esto no es así, de que había que crear ese impuesto. Finalmente, en el día de hoy se votó solamente con los votos del Frente Amplio la creación de este impuesto, conjuntamente con la suba de aportes a los activos. Nosotros estuvimos en desacuerdo porque entendemos de que esto tiene efectos negativos, ya ha quedado demostrado en los últimos tiempos. Cuando se subió el aporte de los activos, mucha gente terminó haciendo declaración de no ejercicio, muchos profesionales se bajaron de categoría y por lo tanto el efecto que supuestamente buscaban de mayores ingresos no se terminó dando en la práctica. Terminamos sí votando en general, y esto es muy importante, el Partido Colorado terminó votando en general el proyecto de ley porque entendemos que es muy importante para el país de que la caja de profesionales universitarios tenga una salida. Y lamentamos que en el año 2023 no se haya acompañado el proyecto de ley de la coalición, que hubiera evitado muchos de los problemas que tenemos en la actualidad y en cuanto a lo gravoso de este proyecto de ley. El intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, se reunió con representantes de las bases y distintos sectores del Frente Amplio y adelantó que están proponiendo nombres para integrar el futuro gobierno departamental. Vergara dijo que en 2 semanas aproximadamente va a tener ya listo la conformación de su gabinete, de su equipo, para anunciarlo. Ni que hablar la paridad de género, que vamos a respetar a rajatabla, y nada de eso en detrimento de la idoneidad técnico-profesional, administrativa de las personas que van a conducir las distintas áreas de la Intendencia. Estamos avanzando y bueno, yo aspiro que a más tardar en 2 semanas el equipo esté definido, porque también la transición se hace más eficiente cuando cada uno tiene más claro qué tarea le va a corresponder en el futuro. Es la aspiración, ya está encaminado ese tema. Creemos que es un gol de media cancha, porque Leonardo Erú tuvo un rol fundamental en lo que ha sido la mejora sustancial en las tareas de limpieza y de desarrollo ambiental en el departamento de Canelones. Nos encanta su forma de trabajo, totalmente cercana a la gente, respondiendo él mismo más de 100 grupos de WhatsApp de vecinos y vecinas, pero sobre todo también porque va a estar con un equipo que va a ser de su confianza, ya habituado a su forma de trabajo. Así que bueno, en el tema limpieza realmente creo que vamos a poder conformar el mejor equipo posible y vamos a tener los mejores resultados lo antes posible. Los diputados del Frente Amplio, Gabriel Otero y Pablo Intamuso, solicitaron la intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos ante la denuncia del colectivo
de encuentro, llamado Encuentro de Periodistas, ante la denuncia realizada sobre presiones para evitar la publicación de una noticia vinculada a un atentado que habría sufrido el empresario Francisco de Posadas, responsable del Grupo Magnolio. La solicitud de ambos legisladores se trasladó al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir. Le solicitamos al presidente de Cámara, a través del artículo 155 del Estatuto de la Cámara de Representantes, que esta nota llegue a la Institución de Derechos Humanos, preocupados por lo que es público, por el comunicado de los periodistas, donde se denotan por lo menos dos cuestiones que nos gustaría saber por qué se dieron. La primera es cubrir la nota y después bajarla. Queremos saber cómo se llegó, si fue efectivamente por presiones por parte de una de las partes, o fue una decisión de la empresa de bajar la nota, que eso ya de por sí nos parece grave. Y por otro lado, ver que es una noticia que es de interés público, claramente, y también lo dice el comunicado. Pero la información, en principio, nos parece un derecho inalienable, y bueno, sobre eso vamos y le pedimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos que, bueno, pueda cumplir con alguna de esas averiguaciones, porque, insisto, acá hay una autocensura, acá hay una censura, acá se cede a presiones, bueno, todo eso lo queremos saber. Nosotros acá entendemos que tenemos que saber hasta el último detalle de por qué se sacó de los primeros planos esta noticia, que, insisto, es un atentado, es contra un empresario en este caso, pero podría haber sido con cualquier otra persona. Es una noticia que es de bien público y que debemos estar todos perfectamente informados. El senador blanco Luis Alberto Heber oficializó su candidatura para presidir el honorable directorio del Partido Nacional y expresó que en caso de ser electo va a renunciar a su banca en el Senado. Además puso énfasis en que no integrará ninguna lista en las próximas elecciones nacionales. Que nosotros estamos dispuestos a renunciar al Senado de la República, de modo tal de dedicar todo nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra experiencia a generar las renovaciones que el partido tiene que tener en todos los ámbitos y la dedicación exclusiva que tiene que tener esta posición. En esta oportunidad es muy importante además decir que no solamente vamos a renunciar al Senado para dedicarnos al partido, sino que además no vamos a ocupar ningún cargo electivo en las próximas elecciones. De modo de no generar la suspicacia interna de que el trabajo que se hace en el partido va en beneficio de determinado sector o de determinado individuo. En este caso, yo creo que lo más importante es no solamente la renuncia al Senado, sino también el anuncio de que no voy a estar en las próximas listas. No es un tema de cansancio, es un tema de prioridad. Hoy los tiempos llevan a que la dedicación para administrar un partido tenga que tener exclusividad. Hoy, como están dadas las situaciones, es muy claro que Javier, mi amigo Javier y mi amigo Álvaro, Álvaro no ha dicho esto públicamente, el sector de aire fresco sacaría una candidatura. Muy bien, me parece legítimo. Preferiría que no, preferiría que pudiera haber unidad. La Agencia Nacional de Vivienda emitió una serie de recomendaciones para cambiar y modificar la ley de vivienda promovida. Evaluar, por ejemplo, la pertinencia de monoambientes o la incorporación de amenities, es decir, de piscinas, de gimnasios en algunos edificios, que elevan el proyecto de proyectos inmobiliarios, son algunas de las sugerencias de la Agencia de Viviendas. Las sugerencias de la Agencia Nacional de Vivienda apuntan a mejorar la eficiencia de la Ley 18.795, que busca incidir en el acceso a la vivienda de calidad para los sectores de ingresos medios y bajos y promover la construcción en zonas intermedias de la ciudad, donde el privado por sí solo no invertiría, sostiene un informe que publicó el organismo en el marco de la Comisión Asesora de Vivienda. Mejorar el costo y precio de venta para que la vivienda no esté dirigida a un público de altos ingresos es uno de los destaques de la agencia, que pretende que se revise la incorporación de aspectos como el costo del terreno. La agencia recomienda evaluar la pertinencia de amenities o comodidades extra que impactan en el precio final, como por ejemplo las piscinas en proyectos de más de 20 viviendas.
También considera que debería evaluarse en qué medida se desea exonerar impuestos para monoambientes y viviendas de un dormitorio, ya que son tipologías muy demandadas para volcar a la vivienda de alquiler, uno de los destinos contemplados por la ley. El organismo advierte sobre la superposición de exoneraciones fiscales, la ley de inversiones y la ley de vivienda promovida. Si bien en un principio se pensaban mecanismos excluyentes, la práctica ha demostrado que hay proyectos que utilizan ambos mecanismos, sostiene el documento. Entre los aspectos que la agencia destaca como positivos se cuentan la direccionalidad de recursos a las zonas de interés de la normativa. Además, se entiende que en general el producto arquitectónico es adecuado, estableciendo estándares mínimos para la habitabilidad y durabilidad de las viviendas. El presidente de la República, Yamandu Orsi, convocó a una reunión de alto nivel para coordinar políticas en el ámbito social. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, dijo que se priorizará la atención a la pobreza infantil, a las personas en situación de calle, también a la realidad de barrios que sufren violencia y la incidencia del crimen organizado. Sibila adelantó que el aumento del monto económico de la tarjeta Uruguay Social y del bono crianza estará presente en la conformación del próximo presupuesto y será anunciado cuando sea una medida concreta. Hay un gran tema que es una prioridad programática del gobierno que asumió, que además es compartido por muchos actores políticos y sociales, que es el tema de la pobreza infantil. Ese es un tema que estuvo en la discusión. También otros temas referidos, por ejemplo, a calle, situación de calle, que es un tema que ustedes saben que estamos abordando, también estuvo mencionado, la realidad de los barrios que están más afectados por la violencia y el crimen organizado, ese también es un tema que estuvo en el centro del intercambio. Bueno, todos estos temas muchas veces se conjugan o se anudan en algunas realidades particulares que tenemos que atender en territorios determinados del país y bueno, ahí la acción conjunta es una llave, ¿no? Hay algunos compromisos programáticos, ustedes saben que hay compromisos en torno a la política de transferencia, por ejemplo, tiene que ver con la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza, para casos en que existen niños y niñas en los hogares. Bueno, ¿aumentar las transferencias? Sí, hay un compromiso programático en ese sentido, eso obviamente en la discusión presupuestal lo vamos a calendarizar, pero además estuvo planteado en el intercambio de hoy intervenciones comunitarias, barriales, la necesidad de una acción coordinada con la ANEP, distintos actores. Hoy avanzamos en un intercambio, cuando llegue el momento se anunciarán las decisiones que se tomen en una política que el presidente de la República le ha planteado con mucha claridad. Nosotros no estamos para anunciar lo que todavía no vamos a hacer, vamos a anunciar las cosas a su debido tiempo. Ayer la cárcel de mujeres tuvo una visita muy especial. El cantautor León Gieco estuvo allí presente, brindó un concierto, una experiencia que desde hace varios años él realiza visitando distintos centros penitenciarios. Esta vez le tocó a la unidad número 5. Yo amo este país y además en este momento me siento más cómodo acá. ¿Más cómodo acá que en su propio país? Sí. Me siento más cómodo haciendo cosas acá, como por ejemplo esta. Es más fácil conseguir todo, se pueden entrar las cámaras a filmar, podemos tener más contacto con el exterior, que es lo que buscamos, que esto tenga contacto con el exterior, ya que la gente está privada de libertad, hacer un contacto con el exterior. Y además, porque yo creo que la música humaniza, de alguna forma no, humaniza. Y bueno, estamos humanizando, en este momento estamos humanizando, pero no soy el único. Ustedes que están acá también están humanizando porque están interesados en saber qué pasó. Y la gente que vino al recital, las chicas que vinieron al recital también humanizaron mucho. Había chicas ahí adelante que lloraban, chicas que tengo que mandarle armónicas, porque me dicen, yo toco armónica, bueno, yo les voy a mandar una armónica. Entonces todo eso es humanizar el lugar. La experiencia que nos dejó este evento para nosotras es muy importante, brindarnos la esperanza, la alegría, un momento de alegría para nosotras acá en el establecimiento. Es como la puerta abierta a la esperanza de poder nuevamente reinsertarnos a la sociedad, hacer posible estos eventos dentro de un establecimiento con un artista como es León Gieco, sí que es muy solidario, una persona que te alimenta el corazón con sus letras, te llenan de fundamento. La verdad que a nosotros nos enorgullece muchísimo.
Este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto, no sé si lo sintieron recién, ¿no?, a Roberto Marcarián, que acaba de escribir, bueno, en realidad ya lo había escrito, hay una nueva edición de esta dimensión humana de la matemática en un país que la matemática no es lo que mejor se le da. Roberto Marcarián, un gusto recibirlo esta mañana con nosotros. ¿Cómo anda? No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Estoy para divulgar el libro que, como tú acabas de decir, es un tema un poco inusual y que el título mismo creo que ha resultado un poco bien entrador, pero yo estoy muy contento de estar divulgándolo y del éxito que aparentemente ha tenido su presencia. No sé si por el texto, por la temática, por mi personalidad, lo que sea. Vamos bien con el libro. Sí, porque además llama la atención, ¿no? Porque matemáticas es esas cosas que uno realmente a veces va a un profesor particular, si es que no tiene la suerte de que el padre o la madre lo puedan ayudar en la casa para hacer las tareas, ¿no? Porque es una cuestión difícil, pero de alguna manera lo plantea en el libro, ¿no? Dentro de las primeras cosas, hablando de cómo surge y los distintos capítulos que ya me va a contar, pero la matemática, ¿es un invento o es un descubrimiento? Es algo que está... Esto en 3 minutos, ¿no? Como puede. Sí, no. La matemática, como todas las ciencias, es una invención del hombre. La realidad existe más allá de que los seres humanos la percibamos o no. Nosotros somos un fruto de la naturaleza, quizás con un cerebro más avanzado, mejor dicho, con cerebro. No creo que seamos los únicos seres del universo que tengamos un cerebro avanzado como tenemos nosotros. Y percibimos la naturaleza de maneras diferentes y hacemos teorías a partir de eso, de lo que percibimos. Y esas teorías se transforman en distintas ramas de las ciencias. Hay unas ciencias que toman objetos muy tangibles, la física, la química. Uno puede decir que incluso algunas formas de pensamiento, de la filosofía, son más entendibles. La matemática es la visión abstracta del mundo, la visión de lo general del universo, de la naturaleza. Y los seres humanos hemos elaborado esa ciencia como otras ciencias que nos permiten entender y aprovechar el universo, claro, vivir mejor. Cuando uno piensa en los más chiquitos o en la escuela, ¿no? Aprender a leer y escribir, aprender a sumar y restar las operaciones básicas. Pero ¿por qué nos sigue costando esa evolución a pensamientos más complejos de la matemática? Yo creo que hay 2 razones principales. Esto solo para clasificar algo en un programa así de divulgación como este, noticiero, mejor ser un poquito esquemático. Una razón, que no sé cuál es la primera, pero empecemos por esa, es que la disciplina tiene un grado de dificultad auténtico. El hecho de que sea la disciplina que vea el mundo de la manera más abstracta, yo trato de dar ejemplos sencillos para que se entienda qué quiero decir con eso. Cuando un niño percibe 2 vasos, como tenemos acá, y 2 libros del mío, se da cuenta que hay algo común ahí, que no es ni el libro ni el vaso, es el 2. Esa percepción es una percepción totalmente abstracta, porque el 2 no existe, pero que contamos, que clasificamos, usando los números, no cabe ninguna duda. Y eso es una propiedad que nuestro cerebro ha aprendido a hacer. A esta altura se cree convincentemente de que viene en la genética nuestra. El ser humano cuando nace ya sabe eso, sabe los rudimentos, obviamente. Uh-huh. Y por lo tanto, el hacer un esfuerzo porque la gente comprenda que es una ciencia tan válida como la de percibir que los vasos son de vidrio y que el vidrio cuando se cae se rompe, que eso se sabe porque es tangible y porque sucede. En cambio, el 2 no sucede. El cerebro lo elabora. Claro. Y esa percepción, esa abstracción hace que al ser el objeto no tan tangible, tan tocable, tan olible, lo que sea, cualquiera de los sentidos que tenemos, que son mucho más que 5, hace que la disciplina sea más difícil. La segunda razón tiene mucho más que ver con la vida desde la nada, desde el año 0 de cada ser humano. Y otra vez, voy a poner un ejemplo bastante trivial. ¿Por qué tú y un cordobés o una cordobesa hablan distinto? Que hablan distinto no cabe la menor duda. Los cordobeses cantan cuando hablan. Tú hablas a la uruguaya, para decirlo rápido. ¿Dónde se aprendió eso? ¿Por qué? Si el aparato que tenemos aquí adentro, que básicamente es donde se produce el sonido, y los pulmones eventualmente
largando aire para que al pasar a través de las cuerdas vocales se produzca la voz, son el mismo. Bueno, está claro que se ha aprendido a hablar a lo cordobesa y a hablar a lo uruguaya. Lamentablemente, en el mismo tipo de cosas que viene desde la nada, desde el cero, nos dicen que la matemática es difícil. Claro. Hay un ambiente hecho a nivel social que dice, tú, mujer en particular, te va a costar la matemática. Y eso se va incorporando y se va incorporando y se transforma en una verdad en la escuela y los maestros entran en el magisterio porque les gusta poco la matemática y ahí se va haciendo la ola hasta que efectivamente cuando llegan a gente como Ahora, ¿por qué cuesta tanto? Yo acepto discrepancias con esto. No, está bien, pero ¿por qué digo, se debe también, hay una cuestión de que a veces nos puede llegar a costar más o menos, pero también, y acá pongo dos cosas. Por un lado, en las pruebas PISA, Uruguay ha tenido un desempeño que viene bajando a nivel de matemática, a diferencia de, por ejemplo, de Singapur. Estuve ayer también leyendo eso, es decir, hay países asiáticos que le va muy bien en matemática y nosotros nos está yendo peor. Pero también digo, ¿qué pasa con ese aprendizaje? Es decir, ¿por qué Uruguay no logra despegar? Pero también cuando uno quiere ayudar a sus hijos, cambia la manera, las cuentas que ellos hacen en los últimos años es distinta a las que a mí me enseñaban. Es decir, ha cambiado mucho y los padres y las madres tampoco podemos ayudar demasiado. Pero son como una cuestión doméstica y una cuestión de país que le planteo. No, lo de país es más general. Está claro que lo que ha pasado en el sudeste asiático, muy en particular en China, porque en China no son 15 millones, como no sé cuántos son los de Singapur, son centenares de millones de personas que de repente han dado un paso inmenso en todas las ramas científicas. Eso es una verdad que yo le puedo dar ejemplos de mi área específica, de la que yo sé el día a día, digamos, de mi disciplina. Bueno, pero si se lo proponen, como se lo propuso Singapur, digo, no podemos nosotros, ¿qué es lo que tenemos que cambiar como país? Bueno, podríamos. El problema es que lo que acabo de las dos cosas que dije antes están impregnadas en nuestra sociedad. Nuestros gobernantes opinan más o menos así. Podemos dar, porque yo fui gobernante de la universidad, claro, podemos dar discursos sobre que tenemos que hacer todo eso y al final cuando tenemos que invertir, cuando tenemos que cambiar la cabeza, cuando tenemos que modificar la Universidad de la República o cuando tenemos que modificar la enseñanza primaria, no lo hacemos. Y eso yo no hablo mal de nadie, digo que a las sociedades de los países pobres o con menos desarrollo industrial en particular, le cuesta invertir en las ramas que tienen que ver directamente un impacto en la producción y en la economía de alto nivel. Y eso ya es otra cosa, eso es economía y política. Claro, y eso sí que nos pasa, inversión en recursos, inversión en recursos humanos. Sí, y en particular convencerse de algo de eso, ¿sí? Porque el convencimiento verbal existe, pero cuando uno va a ver los números no están en ningún lado. Y los números no, en los discursos concretos, cuando tiene que tomar medidas para hacer eso. Por eso ya leí el otro día en algún artículo hablando de que hay un movimiento feminista, tenemos que formar un movimiento matematicista. Un movimiento que convenza a la sociedad que hay cosas que hay que cambiarlas de profundidad. Y eso no se hace con un grito, ¿no? Es decir, yo soy feminista, yo soy matematicista. Hay un proceso previo de convencimiento de la sociedad de que hay que romper con algunas trabas reales, en este caso la igualdad entre los seres humanos, en el caso de mujeres y hombres. En este caso, inculcar de que está bien estudiar letras, está bien escribir bastante bien, está bien usar la computadora, pero además hay que saber razonar matemáticamente porque eso es clave en la vida social, en el invento de este aparato que me está filmando ahí y en el tomógrafo y el hacer bien los zapatos. Eso le iba a preguntar, ¿no? Porque una cuestión es la cuestión de igualdad de derechos que plantea el movimiento feminista y otro es para qué nos puede llegar a servir tener mejor desempeño en matemática. Lo acabo de decir, me parece a mí que el modo de razonamiento que la matemática colabora en hacer, porque no es que sea la matemática, eso no lo digo yo, un pensamiento un poco más ordenado, más analítico, más sincero, más sin preocuparse tanto del resultado, eso nos hace ser mejores seres humanos. Y la mejoría del carácter de los seres humanos tiene que ser una cosa que tiene que estar impregnada. Uno podrá decir, está claro que no pasa en el mundo, con la cantidad de cosas horribles que está pasando ahora mismo, ¿no? Alguien dijo que había 84 guerras en el mundo en este momento. O las atrocidades que están haciendo en las guerras más visibles, en particular en Palestina. Pero la situación
mejorar el carácter de nosotros a través de las ciencias que colaboran en ensalzar el espíritu humano, me parece que tenemos que colaborar. Bien, acá estábamos viendo esta dimensión humana de la matemática, que si ven también tiene la tapa como un ajedrez, ¿no? Que eso, un ejercicio que siempre dicen que ayuda. Ayuda, ¿no? a mover un poco las neuronas. Pero también le quería preguntar, ahora que también, bueno, hablando de lo que tiene que ver con recursos, mencionó usted la Universidad de la República, que además fue rector varios años, pensando en el futuro, ¿no? Es decir, cuáles deberían ser los énfasis, pensando que está en un momento de cambio de rector, de elección de rector. ¿Está metido un poco allí para saber cuál debería ser el siguiente paso de la Universidad de la República, que ahora tiene mucha más competencia de universidades privadas y están en un mundo bien distinto? No, en la elección del rector no estoy metido. Yo cuando dejé el rectorado decidí que no me iba a meter en la política diaria de la institución. Sigo trabajando en mi Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería. Soy docente honorario, pero hago muchas cosas. Hago libros en particular. Muy bien. Pero en concreto sobre los cambios de la institución, yo he pensado desde hace muchos años, no es anterior a ser rector, que la universidad tenía que hacer un esfuerzo porque hubiera más universidades en el país. ¿Públicas o privadas? Públicas. No, hablo de lo público. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por incrementar la inversión pública en educación. Y la existencia de una institución que ahora va hacia los 200.000 estudiantes, como va a pasar dentro de 3 o 4 años, me parece que es un error del país. El país tiene que modificar su estructura educativa, que fue inventada a nivel primaria por José Pedro Varela hace, 150 años, por decir un número que es más. Fue ordenada por las leyes entre 1908 y 1958 en el caso de la educación superior, y eso ya hace 70 años de eso. Y como tú observaste bien al principio, está claro que la velocidad con la que está cambiando el universo no es la velocidad con la que cambiaba en la Edad Media o en Egipto hace 2000 años, no. La aceleración es impresionante y por lo tanto las técnicas y las instituciones educativas tienen que ser distintas. Y las formas de manifestar, las formas democráticas tienen que ser distintas. El hecho de que un ex-rector esté encargado, digamos, de la oficina del presidente, por supuesto, puede llegar a dar un mensaje de mayores recursos para hacer esto. No, creo que lo de que Arim sea miembro del gobierno actualmente es una cosa casual en el sentido que él es un economista importante, asociado al equipo de gobierno político del gobierno actual, por lo cual yo no me animo a decir, yo no me animo a meterme en la cabeza de él ahora realmente. Soy respetuoso de cada uno. Bien cortito porque ya nos tenemos que ir y se nos acaba el tiempo. Usted ha trabajado mucho con la teoría del caos en un mundo que sacado de la matemática tiene algunos componentes de caos. ¿Ayuda a comprender la realidad? No sé si en 30 segundos, ¿eh? No, el caos como fenómeno científico, los matemáticos lo estudiamos tratando de definirlo bien y de ver la velocidad con la que se percibe. Eso es la ciencia del caos para los matemáticos. En el libro hay un capítulo entero. Creo que si uno mira, pues el libro está separado por cosas negras. Sí, cada capítulo. lo vi. Si uno lo mira así de perfil del libro, se da cuenta que hay uno más largo. Es ese, el capítulo más largo. Y yo recomiendo ver la primera página de ese capítulo, miren una figura y traten de leer lo que dice abajo explicándola, que creo que van a entender bastante de a qué le llamamos caos los matemáticos. Me pareció muy interesante ese capítulo. Roberto Marcarián, muchísimas gracias. Bueno, y gracias por ayudarnos a pensar un poquito en la matemática y en esa perspectiva humana también. Gracias. No, gracias a ustedes, muy bien, muy interesante. Por favor. Nosotros ahora nos vamos a Exteriores, donde está surgiendo la información de la mano de nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buen día para ti también.
Sí, los saludamos desde la institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo porque estamos a minutos de comenzar este encuentro de protección del ambiente y derechos humanos con organizaciones de la sociedad civil y de la academia que organiza la INDH para dar inicio y presentar oficialmente esta nueva área sobre ambiente que pasa a integrar la institución y cuyo referente es uno de los directores, en este caso Bernardo Legnani, con quien ya nos encontramos. Legnani, muchas gracias por estos minutos. Bueno, hoy se presenta esta nueva área. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la importancia de abarcar el ambiente como parte de los cometidos y de las funciones de la institución? Muy bien, antes que nada quiero agradecer a TV Ciudad por esta entrevista y esta oportunidad de poder difundir la creación de esta área y su presentación en sociedad, llamémosle así. Esta área se crea a partir de incorporar en su agenda los derechos ambientales que han sido manifestados en la institución a través de denuncias por infracción ambientales y también a través de las asambleas nacionales de derechos humanos que se celebran en forma anual, sin perjuicio de que también han integrado en nuestra agenda mediante los contactos que hemos tenido con organizaciones sociales y entidades gubernamentales. No es algo nuevo para la institución, pero lo que sí es nuevo es la necesidad que sentíamos de contemplar los pedidos de la sociedad civil y poder incursionar con mayor ahínco en la protección de estos derechos. Y bien, como ustedes podrán imaginar, nosotros somos una institución muy joven que data del año 2012 y tenemos escasos recursos humanos y por lo tanto, para contar con el debido asesoramiento, celebramos un convenio con la Facultad de Ciencias, quienes se han transformado en nuestros asesores principales en la elaboración de informes y sustanciación de denuncias vinculadas a las infracciones que se pueden generar al medio ambiente en general. En materia de discusiones, se me ocurre, por ejemplo, situaciones vinculadas al ambiente como el proyecto Neptuno, que es algo que se ha puesto a discusión pública. ¿Qué función en ese caso debe cumplir la institución en discusiones como esas o de otra índole vinculadas al ambiente? Bueno, casualmente tu pregunta, Abril, refiere a uno de los primeros temas que me fue derivado cuando asumimos en el año 2022. Y en ese proyecto Neptuno, la posición que adoptó la Institución Nacional de Derechos Humanos fue una posición contraria, porque advertimos, más allá del tema ambientalista involucrado en el tema, que se habían incumplido determinadas formalidades exigidas por las normas constitucionales y legales en vigor. De allí que en esa primera etapa la postura de la institución fue contraria a ese proyecto. Actualmente creo que es de público conocimiento que las condiciones del contrato y del propio proyecto han evolucionado, han sido modificadas y realmente no hemos tomado una posición definitiva con respecto a esas modificaciones. Pero en principio, debido a que, les doy a vía de ejemplo, no se había celebrado la audiencia pública exigida por la Constitución. En ese caso, nuestra oposición no fue favorable a su aprobación. De todas maneras, va a seguir va a ser un seguimiento de ese tema, ¿verdad? Ese seguimiento lo seguiremos haciendo siempre y cuando se nos requiera el seguimiento, aunque podemos proceder de oficio. Pero lo cierto es que, en conocimiento de que el mismo está siendo sustanciado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, nosotros no podemos intervenir en temas que están judicializados. Está claro. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. La palabra de Bernardo Legnani, director de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y referente de esta nueva área inaugurada recientemente sobre ambiente dentro del organismo. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13 y a las 18:55. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.